tal, hermanos? Un gusto verlos de nuevo y vamos a seguir estudiando nuestras lecciones. Lección número 45, estamos por terminar nuestro libro de estudio. Esta lección se llama Adorar y Crecer y vamos a estar estudiando el capítulo 14 de Primera a los Corintios. La lección pasada estudiamos el capítulo 13 y hablamos de cómo el apóstol Pablo se refiere al amor como el don más importante, ¿no? Sin embargo, en esta lección vamos a ver cómo los dones espirituales tienen el objetivo de edificar pues a cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo. Y también quien ejerce los dones en el transcurso del culto debe hacerlo con madurez, buscando edificar a los demás. Esta lección se llama Adorar y Crecer, lección número 45. Y bueno, solo para antes de comenzar, déjenme comentarles acerca de la palabra profetizar, porque a veces nos quedamos con la idea de como que un profeta es aquella persona con una capa que alza su mirada, ¿no? Y ve el futuro y cosas así, ¿no? Sin embargo, profetizar en nuestro contexto de estudio significa hablar ante alguien o algún público para iluminar o para dar a conocer algún conocimiento inspirado. A manera de introducción, déjenme comentar también lo siguiente, que la iglesia cristiana pues estudia la Biblia para conocer la voluntad de Dios, y conocer la voluntad de Dios lleva necesariamente a la acción. Si yo sé que mi maestro, mi dueño, mi señor me pide hacer algo, pues ya conozco esa voluntad, ¿no? Y lo que sigue ahora pues es precisamente, ya que conozco esa voluntad, pues pasar a la acción, ¿no? El creyente fiel no puede quedarse pasivo ante los reclamos y los mandatos divinos. Por el contrario, debe hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta lección pues vamos a estudiar sobre las normas y consejos que nos da el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Esto lo vamos a ver, como les decía, en el capítulo 14 de los versículos del 13 al 40, ¿no? El propósito de nuestro estudio es claro. Deseamos conocer la voluntad de Dios con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo para desarrollar un estilo de adoración que sea agradable a Dios, por un lado, y que por otro lado también nos edifique a nosotros como cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Esta sección de Primera a los Corintios 14 pues recoge nuevamente el tema del Espíritu Santo y evalúa con un interés especial el don de la profecía, ¿no? Este don, semejante al que poseyeron muchas personas del Antiguo Testamento, lleva a comunicar por la inspiración de Dios mensajes dirigidos a otros. Y sin más, pues dice ahí los versículos del 13 al 19, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bien, aquí el apóstol Pablo sigue el análisis equilibrado que ha mantenido desde el principio de la exposición sobre el tema de los dones espirituales. Lo veíamos en 2 lecciones anteriores, en el capítulo 12. Sin menospreciar el don de lenguas. El apóstol Pablo no está diciendo que el don de lenguas no existe. De hecho lo explicamos, ¿no? Dijimos que no debemos decir que no existe, pero hay reglas, hay cosas que deben suceder para que tengamos este don como válido. Esto lo vemos a partir pues de este versículo 13. El texto enseña que la persona que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿no? O sea, si yo hablo en lenguas y empiezo a decir cosas
que no son entendibles para los que hablamos el idioma de la iglesia local, pues me edifico a mí mismo, ¿no? Y el versículo 15 habla con claridad acerca de este argumento. Voy a orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿no? Entonces, dice el versículo 14 muy claro, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿no? Luego los versículos del 20 al 21 dicen: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Para el apóstol, las personas que se recrean en sus dones personales sin intentar edificar a otros son como niños. Así lo deja claro. No seáis como niños en el modo de pensar, ¿no? Quiere decir, pues, que un niño es inmaduro, ¿no? Actúa sin medir las consecuencias, a lo mejor actúa solo por su propio beneficio, para sentirse bien. Pues la gente que se recrea en sus dones es eso, una persona infantil, una persona inmadura, una persona hasta cierto punto egoísta, porque lo ve como algo personal en lugar de edificar a la iglesia, que es el llamado claro que tenemos como miembros cuando ejercemos los dones. Los versículos 22 al 25 dicen así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una vez más, el apóstol Pablo ofrece un ejemplo práctico. Si un no creyente, alguien que no cree en Dios, que no es cristiano, participa de una reunión en nuestra iglesia y escucha a alguien hablando en lenguas, esto será una señal milagrosa para él, dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿no? Sin embargo, y de hecho esta señal lo puede traer a la fe. Sin embargo, si los no creyentes encuentran a toda la congregación hablando en lenguas a la vez, imagínense que entra y hay, no sé, 50 personas, o dependiendo del tamaño de la iglesia, o 100 personas, o 1000 personas hablando cada uno por su propia cuenta cosas que no se entienden en nuestro idioma o en el idioma de la iglesia, pues el no creyente va a decir: oh, estos están locos, ¿no? Estos, por decirlo menos, podría decir otras cosas, ¿no? Están drogados, ¿qué les pasa? ¿Cómo se atreven a venir así? Etcétera. Por esta razón el texto insiste en la importancia de la profecía y afirma que si un incrédulo entra a la reunión y escucha el mensaje del evangelio, por todos es convencido, por todos es juzgado. Debemos notar que el texto deja claro que la profecía cristiana no es la predicación del futuro, como les decía en la introducción, que a veces tenemos la imagen de que un profeta es una persona con una capa, que con la mirada perdida habla acerca de lo que ha de suceder, sino la predicación del evangelio, que lleva a los no creyentes a adorar a Dios, declarando que Dios está verdaderamente entre vosotros, como dice el verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículos 26 y siguientes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así pues llegamos a la manifestación de los dones espirituales en la iglesia local. Para comprender este texto a cabalidad hace falta repasar las características que vimos antes de los dones para la comunicación. Se acordarán que dijimos dones de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Sirven para capacitar a los creyentes para comunicar el mensaje del Evangelio. Ahora, como vemos, estos 4 dones forman 2 parejas que deben ejercerse en conjunto. Cuando alguien profetiza, una persona debe estar con discernimiento de espíritus, debe discernir si efectivamente esa profecía es inspirada por Dios. Así lo dejan claro los versos del 29 al 31. Cuando alguien habla en lenguas, otra persona debe interpretarlas para edificación de la iglesia. Y también es muy claro, porque dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, que se calle, que guarde silencio. Si no hay quien interprete, si no hay quien entienda lo que está diciendo, mejor que se calle, ¿no? Versículos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y llegamos a este punto que es muy importante, porque dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que hablan en lenguas y las que comunican mensajes de parte de Dios no pierden el conocimiento cuando están ministrando. En otras palabras, hermanos, los cristianos no caemos en trances. No es que se nos ponen los ojos en blanco y empezamos allá a decir cosas y de pronto decimos, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Eso no sucede. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por cierto, esta práctica de los trances es una práctica común en algunos cultos falsos y religiones no cristianas. El profeta cristiano tiene el control de su ser. Por esta razón, hasta el más sincero de los profetas puede confundirse y decir algo que en lugar de ser inspirado por Dios, sale de su propio entendimiento, porque es una cosa normal. Yo, mientras ahorita estoy hablando, podría estar profetizando o podría estar diciendo algo que yo creo que viene de parte de Dios, pero no es así. ¿Por qué? Porque no entro en trance, porque es algo muy natural, porque debe ser algo muy normal. No entramos en trance. Jesús nunca entró en trance, los apóstoles nunca entraron en trance. El apóstol Pablo, todo lo que dijo, todo lo que escribió lo hizo perfectamente consciente. No hay esta cosa de pues entré en un episodio, qué sé yo, ¿no? Queda claro que estas enseñanzas no prohíben el ejercicio de los dones espirituales. Todo lo contrario, la Biblia nos exhorta a ejercer nuestros dones, pero siguiendo el orden establecido por Dios. Muy bien, ¿qué podemos decir? Aparte de todo lo que ya se ha dicho, pero como aplicaciones prácticas. Y lo primero es, pues, que este capítulo nos enseña acerca del ejercicio correcto de los dones. Nos lleva a reconocer, pues, el señorío de Cristo, ¿no? Ante todo es mi edificación y la edificación de mis hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Dios con el uso de los dones, ¿no? Debemos reconocer, además debemos ser aptos, debemos tener la habilidad para reconocer a aquellos mensajeros que son inspirados por Dios y desenmascarar a aquellos falsos profetas que son animados por el espíritu, ¿no? O un espíritu o lo que sea, ¿no? La Biblia también nos manda a juzgar la veracidad y la pertinencia de los mensajes proféticos, nuevamente entendiendo como mensaje profético pues lo que se nos enseña acerca de la palabra de Dios, un pastor predicando, un anciano predicando, alguien, un invitado predicando. O sea, debemos determinar, debemos llenarnos de ese conocimiento para saber si efectivamente se nos está diciendo palabra de Dios o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la importancia de los dones espirituales, ¿no?
no se mide, hermanos, no se mide por su carácter espectacular. Aquí no dice, miren, este es más importante, este está más chido y por eso debemos procurarlo más, ¿no? O sea, podemos consolar y podemos exhortar a la comunidad de fe, ¿no? Eso, tanto como sanar, tanto como predicar o lo que usted me diga. Por eso la profecía, que es la capacidad de predicar y comunicar la palabra de Dios, es el don más importante, ¿no? Es el don más importante porque nos ayuda a interpretar, a conocer mejor a nuestro Dios, a conocer mejor a nuestra iglesia, a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y finalmente, dos puntos más. En tercer lugar, el apóstol Pablo exhorta a mantener cierto equilibrio en el ejercicio de los dones. Nos dice, por ejemplo, que el ejercicio debe ser balanceado, ¿no? Porque debe edificarme a mí como que estoy ejercitando el don, pero también debe edificar a la iglesia, ¿no? Y también dice, si nadie está entendiendo si nadie va a entender lo que vas a decir, pues quédate callado, ¿no? O sea, nos está diciendo que debe haber un equilibrio, pues, en el ejercicio de los dones espirituales. Y que no apaguemos el espíritu, ¿no? En Primera de Tesalonicenses nos dice que no apaguemos el espíritu, que no menospreciemos las profecías y finalmente que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Y finalmente, en cuarto lugar, la lección enseña que la manifestación de los dones espirituales enriquece la adoración cristiana. Los dones de conocimiento, es decir, la sabiduría y la ciencia, capacitan a los líderes cristianos, ¿no? Para ofrecer enseñanzas profundas y pertinentes. Los dones de poder que explicamos son la fe, las sanidades y los milagros, son medios por los cuales Dios manifiesta su misericordia, su interés por nosotros, su presencia en medio de su pueblo. Y Él los ha de usar, como dijimos hace 2 lecciones, como Él quiere, ¿no? Como Él quiere. No es que yo tengo el don de sanidad, sino que si Dios en ese momento determinado quiere manifestarse porque nos demuestra su poder, porque nos demuestra su amor, su misericordia, así lo va a hacer, ¿no? Una iglesia madura debe ejercer los dones espirituales regularmente en el culto para edificar a la iglesia y para llevar a la fe a los no creyentes, ¿no? En fin, la iglesia debe estudiar esto por supuesto que podría dar para mucho más, pero la iglesia debe estudiar la doctrina bíblica, sana, correcta, sobre el Espíritu Santo. Debe actuar con amor para edificar a los demás. Recordemos que el amor es el don más importante porque todos los dones van a pasar, la ciencia, el conocimiento va a pasar, pero el amor no va a pasar. Cuando estas manifestaciones de Dios son verdaderamente inspiradas por Dios, podemos hacer todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden, como dice el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pues bien, hermanos, esta fue nuestra lección. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.